Hola a todos y todas las mentes curiosas que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a Sin Algoritmo, Hola, un placer estar aquí de nuevo. el podcast donde, como siempre decimos, exploramos el fascinante mundo de la inteligencia artificial sin demasiados tecnicismos, pero siempre con las noticias más relevantes. Exacto. Hoy les traemos las últimas novedades calientitas de principios de julio de 2025. Queremos entender quién lleva la delantera, cómo se está innovando y, bueno, qué significa todo este ritmo frenético. Pues sí, la velocidad es increíble, la verdad. Estar al día es casi una obligación para intuir hacia dónde va esto. Totalmente. Aquí en Sin Algoritmo intentamos destilarlo. Así que vamos a ello. Empezamos con Meta, que, ojo, ha creado una unidad con un nombre que tela. Superintelligence. Sí, bastante directo. Y el objetivo declarado es la AGI, la inteligencia artificial general. Vamos, superar las capacidades humanas. Parece que van en serio, ¿eh? Fichando talento de rivales como OpenAI y DeepMind. ¿Es realista o es más una declaración ambiciosa? Yo creo que es un poco de las dos cosas. A ver, nombrar a Alexander Wang como Chief AI Officer específico para esto, pues indica que la apuesta es seria, muy seria. Claro, es una declaración estratégica fuerte. Y lo de captar talento rival, bueno, es una jugada clásica. Te refuerzas tú y debilitas o, al menos, ralentizas al competidor. Es agresivo, sí. Buscan liderar la próxima frontera, aunque, los plazos para la AGI, bueno, eso sigue siendo muy especulativo. Ya, eso siempre. Interesante esa estrategia. Pasamos a Google. Han lanzado Gemini 2.5 Pro. Hablan de pensamiento adaptativo. Suena avanzado, pero ¿qué implica realmente más allá de resolver problemas complejos? El pensamiento adaptativo. A ver, parece un intento de ir más allá de solo predecir la siguiente palabra o reconocer un patrón. Apunta a sistemas que puedan, digamos, razonar de forma más flexible, ajustar su enfoque a mitad de camino. Algo un poco más cercano a cómo pensamos nosotros, ¿no? Entiendo. Pero luego está toda la parte multimodal, que es donde creo que Google está apretando fuerte. Generación nativa de audio, integración con código, búsqueda y sobre todo, VO3. VO3, eso suena potente. Generar vídeo con audio sincronizado y diálogos. Exacto. Y eso es un salto enorme. La complejidad técnica de alinear imagen, el sentido del diálogo, la física del sonido, es brutal. Abre puertas a aplicaciones creativas, de simulación, cosas que parecían ciencia ficción hace nada. Totalmente. Y mencionemos rápido a xAI de Elon Musk. Anunciaron Grok 4 para después del 4 de julio, enfocado en programación, razonamiento y esa idea de revisar el conocimiento humano. ¿Qué podemos esperar ahí? Bueno, aquí lo interesante podría ser ese enfoque en la calidad del conocimiento base. Si realmente intentan abordar de raíz el problema de la fiabilidad de los datos de entrenamiento, el famoso garbage in, garbage out. Eso podría ser diferencial. Si Grok 4 mejora de verdad la fiabilidad o la profundidad del conocimiento, podría obligar a otros a replantearse cosas. Habrá que estar atentos. Un desafío a las bases entonces, ¿vale? Y OpenAI, ¿cómo responden? Vemos mejoras en la voz de ChatGPT Pro, más natural, conectores para buscar en Dropbox, Google Drive y un modo de grabación para transcribir reuniones. Parece mucho foco en la usabilidad, ¿no? ¿Suficiente? Pues es una estrategia válida, creo yo. OpenAI parece estar consolidando, ¿sabes? Centrándose en la utilidad práctica, en integrarse bien en cómo trabajamos ya. Claro, hacerla más útil en el día a día. Eso es, hacer la IA más accesible, conectada a nuestras herramientas. Crea una base de usuarios fiel. Quizás no son saltos tan espectaculares como la AGI, pero impactan directamente en la gente. Y seguro que mientras tanto están trabajando en sus propios avances grandes por detrás, claro. Tiene lógica, sí. Afianzar. Y ojo, que no podemos olvidarnos de los que vienen pisando fuerte. DeepSeek, por ejemplo, mejora su modelo R1 open source, acercándose a los grandes y con licencia MIT. Eso es importante. Muy importante. El open source es clave para que empresas y desarrolladores tengan más control, puedan personalizar. Exacto. Y luego Alibaba Cloud, con Qwen 2.5. Dicen que con récords de datos, de contexto, compitiendo cara a cara con GPT-4 y Gemini. ¿Qué nos dice esto? Pues dos cosas, fundamentalmente. Primero, la vitalidad del open source, como decías con DeepSeek. Ofrece alternativas potentes. Y segundo, que la competencia es global y muy, muy seria. Actores como Alibaba demuestran capacidades al nivel de los líderes de siempre. Esto diversifica y acelera todo. Vale, entonces, si intentamos conectar los puntos, ¿cuáles serían las tendencias clave que vemos? A ver, yo destacaría varias cosas. Primero, la multimodalidad. Ya no es el futuro, es el presente. Texto, imagen, audio, vídeo. Todo integrado. Ajá. Segundo, se busca un razonamiento más profundo, más fiable. Ir más allá de la simple predicción. Tercero, la personalización. La capacidad de adaptar estos modelos a necesidades concretas es crucial. El fine-tuning. Claro. Y por último, la integración. Que se conecten de forma fluida con nuestras herramientas, con nuestros datos. Ahí está el valor práctico real. Entonces, para quien nos escucha en Sin Algoritmo, ¿qué significa todo esto en cristiano? Pues significa básicamente que la IA se vuelve más capaz,
más versátil, se mete más en nuestras herramientas digitales del día a día y puede interactuar de formas mucho más ricas. Entiende y genera no solo texto, sino imágenes, audio, vídeo, todo a la vez. Resumiendo muy rápido para cerrar sin algoritmo hoy. Meta apostando fuerte por la AGI. Google brillando con la multimodalidad. xAI queriendo revisar las bases del conocimiento. OpenAI refinando la experiencia de usuario. Y alternativas open source y globales como DeepSeek y Qwen que vienen con todo. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Para darle una vuelta. A medida que estos modelos crean vídeo y audio casi indistinguibles de lo real, y encima les damos acceso a nuestros archivos en la nube, ¿qué preguntas nuevas surgen? Importante. Sobre la confianza. Sobre cómo distinguimos lo auténtico de lo generado por IA. Sobre dónde ponemos la línea entre lo humano y la máquina en nuestra vida. Ahí que va esa pregunta fundamental. Gracias por acompañarnos en este análisis concentrado aquí en Sin Algoritmo. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hola a todas y todos, bienvenidos a Sin Algoritmos, el podcast que les habla de inteligencia artificial sin tecnicismos ni barrera, muy relajado, muy tranqui, muy chévere. Hoy vamos a tener un invitado mega especial, chévere, bacano, ahorita se los voy a presentar. Mi nombre es María Angélica Arias Naranjo, soy socióloga, docente, investigadora cunista y hoy los voy a acompañar como moderadora de este magnífico espacio. Así que empecemos. Para empezar, les quiero compartir las principales noticias que hay de este tema de inteligencia artificial. Son 3 noticias, se las traje el día de hoy, se las voy a leer por acá. En noticias de la ONU, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo alerta que si bien la IA nos puede acelerar el logro de los objetivos del ODS, mejorar la productividad y los medios de vida, su adopción desigual y sin una supervisión ética podría agravar las desigualdades. Por otro lado, en un artículo del diario El País nos dice que América Latina encara la IA como una oportunidad para impulsar la productividad. Chévere y bacano está ahí, ¿cierto? Hasta el 14% de los empleos podría volverse más eficientes y abrir nuevas oportunidades económicas en países como Costa Rica, México o Colombia. Pero ¿saben cuál es el lío ahí? Imagínense que enfrentamos barreras estructurales, porque alrededor de 17 millones de puestos productivos podrían quedarse fuera por brechas de infraestructura y acceso digital. Mientras que el 26% y el 38% de los trabajadores están expuestos al Gen AI, que es que entre un 2 y un 5% podría automatizarse completamente. Finalmente, vamos a hablar de un artículo de una web de periodismo y nos dice que los generadores de las imágenes de IA como Midjourney replican múltiples sesgos sociales, incluyendo el clasismo, porque nos va a representar a todos los profesionales con vestimentas formales, sin tatuajes, sin nada feíto por ahí. Además que si ustedes indagan más cuando hacen imágenes en Midjourney van a encontrarse que representa más hombres que mujeres, o que las mujeres son más blanquitas, más ojiazules, menos étnicas y demás. Ya voy a dejar por aquí las noticias del día de hoy. Voy a presentar ahora sí al invitado que nos acompaña. Hoy nos acompaña Marco Antonio Ruiz, jurista y defensor de derechos humanos con una visión afilada sobre tecnología y justicia. Te doy la bienvenida, Marc, a este maravilloso espacio, pero quiero que te presentes tú a profundidad. Vamos a hablar de clase social, ¿cierto? Y cuando hablamos de clase social, pues hay que, voy a hablar acá de Bourdieu, de hablar de diferentes capitales, ¿no? Entonces el capital económico, el capital cultural, se me acaba de olvidar todos los capitales, capital social, capital económico y capital cultural. Hay otros capitales, que es el capital estético, pero de otras teorías. En fin, bueno, ya no me voy a poner acá teórica. Quiero que te presentes, que me digas quién es Marc, y aparte que me digas quién es Marc, identificar un poco de esa historia de vida y qué te trajo acá, ¿cierto? Y lo otro, yo te presenté como jurista y no como abogado. Cuéntame por qué hablar de jurista y no de abogado en este caso. Bueno, un saludo a todos ustedes, los que nos están viendo y escuchando. Gracias, María, por esa presentación. Mi nombre es Marco Antonio Ruiz Nieves. Mi seudónimo es Marc Ruiz, así es como me conocen como escritor y defensor de derechos humanos.
Y lo que hago básicamente tiene que ver con la defensa de los derechos humanos ante el sistema interamericano de derechos humanos. Todo lo que implica litigio por responsabilidad del Estado. Como bien dices, me identifico como jurista, no como abogado, dado que hay una diferencia demasiado importante y marcada, porque siempre se nos ha, digamos, educado en las facultades de derecho para entender la norma, aplicar la norma, pero muchas veces no para cuestionarla de manera tan directa. Los juristas sí nos dedicamos a mirar la norma, a analizarla, qué es un principio, qué es una regla, para qué sirve, cómo se pondera, cómo se subsume, que son todas esas como reglas para entender cómo se define todo. Entonces, digamos, el derecho a la libertad de expresión, cómo va con la vida cómo va con la dignidad, todo eso que nosotros vemos en las altas cortes, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Sabes qué? Me encanta lo que dices porque a ti te gusta analizar la regla. Y hoy vamos a analizar unas reglas muy importantes que son las reglas de la IA. ¿Qué hay detrás de todas estas reglas de las inteligencias artificiales? Te quisiera preguntar en ese sentido, ¿tú crees que la IA tiene como reglas por allí detrás que nos pueden profundizar todos estos problemas de clasismo, de deísmo, de machismo pues cuando uno hace investigación con IAs? Bueno, en ese caso nosotros debemos partir de la base que la IA se nutre de algo que se denomina la Big Data, una cantidad de información que ella llama de todos los sitios donde se aloja información. Entonces, desde donde se aloja esa información sí podemos ver réplicas de desigualdades sociales, que ahorita vamos a entrar a analizar ese punto, si es clasismo o si es desigualdad social, ¿no? Porque son dos puntos demasiado diferentes, pero sí creería que tiene, digamos, una proyección ética frente a su uso, ¿sí? Que se reconozca y que se haga de manera debida. Ya lo vamos a ver. Cuéntame un poco si consideras que hay efectivamente algunas reglas o de lo que tú has visto, investigado o analizado, si hay algunas reglas que tú crees que la IA perpetúa en su discurso cuando te entrega como una respuesta y que puede reproducir esto pues, de clasismo. Sí, efectivamente, la desigualdad social sí se ve demasiado marcada. Un ejemplo de ello es cuando intentas buscar algo en asuntos de género, ¿sí? Cuando intentas, digamos, establecerle a la IA cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son las desigualdades, sí tiende un poco más hacia los machismos, pero por toda esa información que trae. En el tema, por ejemplo, de las identidades diversas, también se ve, digamos, unos sesgos bastante importantes que claramente si la persona que está usando esta inteligencia artificial no tiene ese conocimiento como base, obviamente va a caer en un sesgo bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya hablaste como que qué reglas hay detrás. Ahora, ¿qué reglas les pondrías tú como jurista? Yo a mí me gusta pensarme como que pues no somos individuos sometidos por el sistema, aunque sí un poquito, sino que también podemos ser agentes dentro del sistema. Entonces tú como jurista que tú dices, voy a crear unas nuevas reglas para el sistema para, digamos, yo diría como abrazar las personas que han sido precarizadas o empobrecidas tanto en América Latina como en el mundo. ¿Qué reglas pondrías tú a esa IA para abrazar a todos y a todas? Yo creo que aquí es conveniente analizar un punto y es que la IA no tiene conciencia, como si lo tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, el uso ético, o sea, iría hacia nuestra parte, porque la IA, si bien tiene una información de lo que es bueno o malo, no puede hacer un juicio de valor tan fuerte. Si ustedes prueban, y si pruebas, María, si tú llegas y dices, hazme esto, la IA va a tender a dar una respuesta general, ¿sí? Entonces, el uso que yo le dé es donde se va a ver aplicada esa ética y esa regla, ¿sí? Hasta dónde yo lo puedo usar, ¿sí? Hasta dónde yo le doy ese manejo de lo que considero bueno o malo. ¿Y qué es lo que yo considero bueno o malo dentro de una sociedad? Pues tocaría básicamente que tuviera, digamos, un tope de norma. Cuando yo les explico a los estudiantes sobre qué se puede hacer frente al pensamiento creativo y hasta qué límite pueden llegar, les digo simplemente hasta la normativa de cada estado. Ustedes pueden ser muy creativos frente a muchas cosas, pero no pueden romper la norma
del Estado frente a todos los derechos fundamentales y a todo lo que implica derechos de autor y todas estas cuestiones. Bueno, interesante lo que dices allí, no romper la norma. Observo en la IA que cuando tú le preguntas, digamos, hay mayor o menor información de unos casos que de otros, ¿cierto? No sé quién está rompiendo la norma. La IA, el que creó la IA, en el sentido de que no me está entregando la información completa, el marco completo de lo que necesito investigar, o quién se hace responsable de esa falta de, digamos, de contexto real sobre las realidades del mundo, que invisibiliza un montón de realidades que hay en el mundo. Pasa algo y es que la IA utiliza unas bases de datos, o sea, de donde abstrae toda esa información muy generales, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le consulta algo acerca de una jurisprudencia, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es tan importante, sea caso Campo Algodonero, caso Sawaya Maxa, todos estos, digamos, estas disputas internacionales que se ven por la reclamación de derechos de personas frente a la responsabilidad del Estado, a veces llegas y le haces la pregunta, necesito que me des contexto del caso Sawaya Maxa, y lo que hace la inteligencia artificial es darte una descripción como es muy importante este tema y es muy relevante para los derechos humanos y se trata de esto, pero te da un bloque muy pequeño, que cuando ya, o sea, digamos, desde tu conocimiento lo haces de manera muy mecánica, muy humana, pues obviamente vas a encontrar una serie de factores, derechos, obligaciones, responsabilidades, reparaciones, víctimas, y imagínate todo lo que puedes llegar a llamar. Muchos dirán, pero le aplicas un prompt y ese prompt inmediatamente te saca una cantidad de cosas. No, siempre hace falta, digamos, esa mente humana que está como detrás de la inteligencia artificial diciéndole, venga, es esto, ¿sí? Yo ahí quiero agregar algo que me estás haciendo pensar y tiene que ver con el pensamiento crítico. Y es que para profundizar lo que tú me estás diciendo me hace pensar que lo que realmente necesitamos es que los humanos que tienen una relación con inteligencias artificiales tienen un pensamiento crítico sobre la información que sale. Me hace acordar también que cuando yo estaba trabajando IAs como Midjourney, específicamente estaba trabajando buscando investigadores y me mostraba a todos los investigadores manes, como si los manes fueran los únicos capaces de investigar. Y no solo manes blanquitos. Y no solo manes blanquitos, manes blancos y flacos, como si fuera la única forma de representar el mundo. Entonces, claro, María, bueno, yo no soy la madre del pensamiento crítico en Colombia y en el mundo, no voy a decir eso, pero quizás las bases que me entregó mi formación académica me dijo, oiga, esta vaina está representando mal, y ahí me tocó mejorar el prompt. Entonces, en ese sentido, seguramente ahí como lo que tú dices un poco, sí sale información y te entrega información, pero nosotros como humanos tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo le alimentamos? Con pensamiento crítico, viendo más allá de la realidad, porque si nos dejamos creer que que todos los investigadores son así blanquitas, monitos, flaquitos y manes, las mujeres no, las mujeres que están en la cocina haciendo otras cosas menos investigando. Entonces me parece muy interesante eso que estás diciendo. Quisiera preguntarte un poco cómo mejoramos esa receta. A mí me encanta cocinar y a mí no me gusta comer, bueno, no voy a decir marcas porque me arracañan. A mí me gusta comer como rico, variado, ir a la plaza a comer, entender de dónde viene mi alimento y que sea bien nutritivo, ¿cierto? Hay gente que solo le gusta comer, echarle agüita y comerse esa comida y no saber de dónde vino ese alimento. En ese sentido, me gustaría que me dieras la receta maravillosa, nutritiva, saludable, efectiva de inteligencia artificial, hablando éticamente, hablando de que incluya estas diversidades, diversidad sexual, pero también hay una diversidad de clases en el mundo, pero también hay una diversidad de razas, de etnias, bueno, de edades, de cuerpos, porque también, bueno, hay un paréntesis, es muy interesante cómo la fisionomía de mujeres y de hombres que muestran las imágenes de inteligencia artificial.
Ya, listo, por ahí. Gracias, cuéntame. Genial, María, porque es que yo lo viví en carne propia. La receta se vivió, mejor dicho, punto a punto. Y hay dos maneras de hacer una preparación. Uno más o menos entiende la referencia que los amigos dan y uno la prepara. Y esa preparación se va nutriendo con algo que se denomina experiencia. O sea, cuando yo ya tengo la experiencia de hacerlo, voy mejorando la receta. ¿Y cómo se vio esto? Para que lo entendamos un poco. Yo hice un libro sobre leyendas del campo colombiano, leyendas de miedo en el campo colombiano. Es un trabajo etnográfico divino porque cogí los campesinos y empecé a escuchar sus historias de miedo y a relatarlas en una narrativa. Cuando yo veo la posibilidad de hacer la tapa del libro, yo dije, sería muy chévere tomar, digamos, una familia campesina colombiana, le doy todas las instrucciones a la inteligencia artificial. Oh, sorpresa, María, lo que tú dices. El señor rubio de ojos azules, la chica parecía una chica alemana, la hija parecía holandesa. Por más que intentaba mejorar el prompt, no. Entonces dije, la cosa no es por aquí. Me tocó llamar a un amigo diseñador y él empezó ya a darle unas indicaciones desde el conocimiento, desde su experiencia. Entonces, no, sería muy chévere una chiva colombiana. Entonces, déle el contexto de chiva colombiana. Entonces, ya empezaba a tomar un poco más de cara de Colombia y no como tan de afuera, ¿sí? Entonces, es eso, es el conocimiento es el que le da sustancia a la receta. ¿Y quién es el que tiene el conocimiento? El ser humano. Nosotros tenemos unas habilidades maravillosas, lo que pasa es que no las llevamos al límite. Iba a decir parce, pero no. Ya lo dije. Esto me hace pensar algo, y es que tú acá me haces ver la IA no desde el lugar del miedo que nos han querido meter, sino desde otro lugar, y es la esperanza. ¿Y por qué la esperanza? Porque creo que cuando yo les leí las noticias, ustedes dirán, uy, María odia la IA, Diosito, esto se va a acabar, ya el 5%, vamos a llegar al 25% de que nuestras profesiones se van a acabar, y yo no creo que se acaben, se van a transformar. Tú, para hacer tu carátula, dijiste, uy, caray, mis habilidades para hacer un prompt con los tecnicismos que necesito de alguien. Y ese alguien es un diseñador. Pero no es cualquier diseñador. No es un diseñador que diga, me voy a quedar acá y adiós a la IA, no hay que hacer IA, jamás la IA, forever artista, que está bien, todos escogemos diferentes caminos en la vida y está muy bien, solo que si yo quiero entrar al mundo, no sé, industrial, capitalista, a veces necesito aprender otras habilidades y mantenerme actualizado. En ese sentido, ese diseñador que tú contrastaste, bueno, que te hizo el favor de la carátula, tuvo unas habilidades cruciales para que ese prompt no fuera un prompt básico. En ese sentido, acá me hace pensar como que la IA no está para quitarnos el trabajo, está para pensarnos cómo transformamos nuestras labores. La IA nos potencializa, y yo sí creo que la IA es muy pila. O sea, los exámenes de IA ya van hasta postdoctorado, que, o sea, a veces veo esas noticias y me pongo como triste, achantada, desesperanzada, bueno, todo lo que uno pueda sentir con esta sensación, pero lo más importante que pienso yo, carajo, me puede apoyar en algunas cosas, pero seguramente hay otras cosas que yo debo transformar desde mi profesión, desde la sociología, para aplicar correctamente la IA en mis labores, o para potencializar mis labores dentro de las organizaciones. Bueno, voy a ir cerrando por aquí. Quisiera preguntarte para finalizar, para que tengas como ahí, que nos puedas como recomendar qué cosas, si yo soy un primíparo de uso de la IA, ¿qué debo tener en cuenta cada vez que me da unas respuestas a IA para no comérmela completa, para no seguir reproduciendo estos sesgos de clase, de género, de identidades sexuales y de género que existen?
qué debo hacer y qué debería yo tener en cuenta para pues no comer completo todo lo que me diga la IA sin pensamiento crítico. ¿Qué hago? Bueno, es bastante complejo, intentaré reunir lo que como docente he percibido de la academia. Primero, entender que la IA es una herramienta de uso. Pasó lo mismo cuando salió Google, el buscador de Google, Yahoo, en una época, los más antiguos, las personas decían, los bibliotecólogos van a quedar out, van a quedar fuera porque pues esto ya trae la referencia del autor, trae el año, trae las páginas y todo, pero ahí siguen los bibliotecólogos dentro de todo su complejidad de conocimiento. Entonces lo primero es identificar que es una herramienta. 2, que no se puede usar como un buscador en el que yo confíe todo, porque ya hemos visto que las inteligencias artificiales falsean la información, también divagan dentro de esa información y pueden generar incluso links y toda cantidad de información que no existe, ¿sí? En la página 25 del libro El Cantar del Mio-City dice tal cosa y voy a la página 25 del Cantar del Mio-City y no dice eso, ¿sí? Entonces puede llegar a pasar que me dé, digamos, ese tipo de información muy parecido a lo que pasa con Wikipedia, ¿sí? Entonces no es de fiar, digamos, ese tipo de información. Que la IA puede navegar en internet y te puede traer las referencias. No, siempre desconfía, porque es que en últimas el conocimiento siempre debe estar ahí, uno siempre debe ser muy acucioso en la información, en estar verificando, en que sí nos puede servir muchísimo en la redacción. Como corrector de estilo, yo lo puedo decir, y es que la IA en menos de 30 segundos te puede hacer una corrección de estilo maravillosa, ¿sí? Pero sin embargo también requiere de conocimiento, la puntuación, que no reproduzca la idea más de 3 veces, que haya unas conexiones entre los párrafos, los análisis de citas. Todavía hace falta mucha información de esa y es uno como conocedor que la va alimentando. Entonces úsala, pero úsala con ética, reconocer cuando se usa la inteligencia artificial. Creo que eso está para un capítulo completo, hablar propiamente así claramente de lo que significa la ética, y un filósofo nos orientará. Pero en principio hablar que, o dejar bien puntualizado como conclusión a esto, y es que no nos la creamos toda, ¿no? Nos entrega una conclusión, pues revise esa conclusión. Nos entrega una imagen, revise esa imagen. Si nos está entregando una revisión de literatura, revise la revisión de literatura, si eso es real o si esa ahí está imaginando y hablando bonita como esos manes o esas mujeres que dicen que son muy parleros y parleras. Así, hay que revisar todo. Bueno, vamos a otro momento, que es el minuto de ruido. Y en el minuto de ruido a mí me gusta que la gente imagine, que piense, porque no nos han quitado el poder de imaginar, ¿cierto? Entonces me gustaría que te imaginaras en un instante, tanto las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que se imaginen cómo es esa inteligencia artificial con la que ustedes hablan. Si es mona, si es morena, si es afro, si es indígena, lo más detallado. Entonces se van a regalar 10 segundos, vamos a cerrar 10 segundos los ojos, esto va a ser lo más raro si ustedes van a escuchar, van a cerrar los 10 minutos, perdón, es que 10 minutos, 10 segundos los ojos si están Transmilenio escuchando esto, y va a decir, ¿cómo es la IA a la que yo le hablo? Tú también, Marco. Claro, todos vamos a cerrar 10 segundos los ojos. Si esa IA quizás se parece a mí, o se parece a mi círculo cercano, digamos que ya pasaron esos 10 segundos, van a abrir esos ojos. Y Mark, como está acá al ladito mío, me va a contar cómo es la IA que tú tienes en tu cabeza. ¿Cuál es la representación física de la IA que tienes en tu cabeza? Ya les voy a decir por qué. Cuéntame. Bueno, la representación de la IA que yo uso, que yo he alimentado, yo creo que es muy parecida a mí. Okay. Así, o sea, muy grunge en estilo, muy así, ¿sí? ¿Qué es grunge? O sea, traduzcamos. Bueno, ¿Qué es grunge? Bueno, es una versión de estilo, o sea, muy calle, muy relajado, muy yo. O sea, no
Obviamente cuando tengo que usar corbata la uso, pero soy muy yo, así soy. Y también con unos matices de conocimiento, sociólogo, antropólogo, filósofo, abogado. O sea, tiene una mezcla de todo. Y es que ha pasado algo muy chistoso. Una vez mi sobrino, él tiene 16 años, utilizó mi inteligencia artificial para una tarea. Y cuando empezó a utilizar, le decía, por favor, modera el lenguaje, ese no eres tú. Identificó que yo no le estaba dando la información. Entonces ya entiende cómo manejas el lenguaje, cómo estructuras las cosas y te dice de una vez. Ok, o sea que tu IA te preguntó, ¿es hombre? ¿Es machito? Yo creería que en algún punto sí lo puede llegar a hacer. Ok, lo imaginas sí, como sí lo puede hombre. hacer. Ok, yo te voy a decir la mía. Y yo me la imagino, la mía, pobrecito mi GPT, porque yo sé que está confundido si soy un hombre o una mujer, si le gusta el arte, o le gusta la ciencia, o le gustan los datos. Eso sí no sabe nada de mis procesos psicológicos, pero sí está como confundidita. Es una mujer. Pero es una mujer que no se identifica como hombre o como mujer. Y no porque yo no me identifique como hombre o como mujer necesariamente, sino porque esta IA yo hago que la utilice también mi pareja. Entonces está confundida y me encanta confundirla porque no me gusta que sepan todos mis datos. Yo soy medio teoría conspiranoica. ¿Por qué te pregunto esto y por qué me lo pregunto a mí y por qué hago que todos ustedes se lo pregunten? Porque seguramente la representación que ustedes tienen en la cabeza de la IA es la representación o los paradigmas que ustedes tienen ya muy instalados y que nos permiten también, la IA es tan linda y tan hermosa que nos permite confirmar todos esos paradigmas y clasismo y sexismo que tenemos instalados. La invitación es pues que nos invitemos todos a abrir el pensamiento y quizás, ¿por qué no pensamos en una IA afro? O ¿por qué no pensamos en una IA que hable como podría hablar una persona que maneja mula en Colombia? ¿Sabes? Como alimentar esa IA de tal manera de que los datos no sean los únicos datos que tenga, son de las élites occidentales que nos están explicando una forma de aprender, una forma de enseñar, una forma de comportarnos, una forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ese minutito de ruido. Reto de pensamiento. ¿Crees que es posible entrenar la IA que promueve la movilidad social? ¿Crees que llegaremos a generar una IA que realmente ayude a promover esas personas que de pronto han sido precarizadas durante muchas décadas, durante muchos siglos en este país y en el mundo? Yo creo que el punto viene desde nosotros, desde quienes alimentamos la IA, porque nosotros somos los que tenemos esa conciencia social y la conciencia de clase. La IA de por sí, ella replica toda esa información que tiene y obviamente esa información que obviamente tiene unos sesgos muy grandes y que siempre nos va a mostrar élites, como dices, pero que no nos va a reproducir, por ejemplo, el habitante de calle, no tiene ese entendimiento de lo que sí tenemos nosotros y es corazoncito. Uy, el corazón. Bueno, muchísimas gracias, Marc, por este espacio. Me encanta que nos hayas acompañado. Quiero que nos puedas compartir de pronto, como para ir cerrando, este proyecto de libro, pues que nos cuentes un poquitico ahí cortico de cómo este proyecto de libro, dónde te podemos buscar, qué haces, y que pues también nos podamos inspirar con nuevas formas de pensar y hacer y trabajar con las inteligencias artificiales. Claro que sí, el libro es 10 relatos de terror para conocer el miedo y encanto de Santander del Sur. Fue un trabajo muy lindo que se realizó entre Vélez, Santander, Landazuri y Cimitarra, y pues tiene una elaboración bien bonita, está con autores y editores, ahí lo pueden encontrar con mi nombre, Marco Antonio Ruiz Nieves. Y ahí también les dejo el dato ahí para que me busquen por redes sociales, Marc Ruiz, así, M-A-R-K Ruiz, así me encuentran. ¿Y el libro está hecho con IA o sin IA? Sin IA, completamente humanito. Ok. Solamente la primera gráfica, que fue la que se intentó, que es donde aparece precisamente esa chiva, ahí está la imagen. Vale, recuerden igual que
a todos y todas que esto es un espacio para repensarnos la relación que tenemos con las inteligencias artificiales. Acá no estamos diciendo cero IA o amemos la IA, sino utilicémosla, pero utilicémosla bien, como una herramienta maravillosa que vino a potenciar nuestro trabajo, nuestra vida y demás. Vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Marc, que te vaya muy bien. Este podcast es producido por la Vicerrectoría de Innovación e Investigaciones y el Instituto de IA Aura. Recuerda que en la CUN tenemos la carrera de tus sueños y te cuento que hace poco lanzamos muchas especializaciones que seguramente, estoy muy segura, que pueden potencializar tu carrera profesional, así que pues ingresa a nuestra página e investiga cuál es la carrera de tus sueños. Mil gracias a todos y todas por estar aquí y ahora en este podcast. Espero que hayamos aprendido mucho y sobre todo hayamos repensado esta relación que tenemos con las inteligencias artificiales, entendiendo que somos muchas profesiones que nos vemos enfrentados a esta acelerada revolución digital en la que estamos actualmente. Mi nombre es María Angélica Arias y agradezco que me hayan acompañado en este capítulo. Recuerden que hay un link del podcast, por favor revísenlo, píllenselo por ahí y nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta luego.